Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 26 de octubre del año 2025. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Bolivia y Puerto Rico. Estos son nuestros titulares. La respuesta de un pueblo es su propio poder de decidir. Bolivia en máxima alerta respecto al nuevo gobierno. El desalojo de nuestra casa, nuestro hogar, es la situación de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez allá en Medellín. Privatización de las grandes hidroeléctricas en Argentina, intentan privatizar EPM, estigmatizan a la clase trabajadora boricua, jornada de protesta de 28 horas de los trabajadores del Grupo Familia EICIT. Deslizamientos, cierres viales e inundaciones en municipios como Medina, Subachoque, Silvania, Fusagasugá, Cogua, Villeta, Tabio, Caqueza, Chipaca y Quetame, entre otros de Cundinamarca. Semifinales, Copa Colombia, Copa Libertadores y Copa Suramérica. Después, querida audiencia del noticiero, los titulares para el noticiero del día de hoy. Así nos adentramos ya un poco pues en lo que tiene que ver a las noticias. El pueblo boliviano es lo que tiene que ver ahorita, la alerta, la situación de zozobra, temor que ocurre en hermana República de Bolivia ante los resultados, ante lo que pueda conllevar la nueva presidencia elegida allí, porque no se sabe el rumbo que está tomando en el revanchismo después de 20 años de haber estado por fuera de la butaquita, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez desde Bolivia. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. Bolivia está en alerta respecto al nuevo gobierno que presidirá el país desde el próximo 8 de noviembre. Se eligió la candidatura supuestamente menos amenazante para la situación social y económica de la población. El nuevo presidente, Rodrigo Paz, se declara centrista entre la política de derecha e izquierda, pero expresa su gran admiración y apego al sistema vigente en su consigna "Capitalismo para todos", como si fuese una novedad, y agrega otra consigna: Estado tranca, consideración que revela su posición liberal. Entonces, Rodrigo Paz es un acabado derechista que se dice centrista por el temor que le tiene a los sectores mayoritarios de Bolivia. Ante un nuevo presidente de hechura capitalista liberal que pretende mantener la dependencia colonial subastando el Estado boliviano, es que la población está en alerta, más aún por la declaración del candidato perdedor Jorge Tuto Quiroga, que ofrece su total apoyo incondicional a Rodrigo Paz, porque coinciden ideológica y políticamente. Así es que en las elecciones 2025 no había elección, porque hubo una sola línea de candidaturas. En alerta ya proponen una ley que sancione a los presidentes y vicepresidentes que no cumplan sus propuestas de candidatura electoral, que además se introduzca en la Constitución política. Varios sectores ya manifiestan tomar medidas convenientes en caso de que el nuevo gobierno no lleve a cabo sus propuestas electorales. También Evo Morales anunció movilizaciones ante cualquier medida adversa al interés nacional. Y en entrevistas al nuevo presidente se nota bastante su temor y espera gran apoyo de su patrón estadounidense norteamericano. Así estamos en mi país, donde la lucha comunitaria continúa. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Y la lucha popular continúa, mi estimado compañero Edgar Freddy Vázquez, allá en la hermana República de Bolivia, y no solamente por ahí, se extiende también hacia Perú, se extiende a Ecuador y se extiende por toda parte. Así es como, por ejemplo, también en Colombia este pasado 24, la Plaza de Bolívar y muchos escenarios en
en las principales ciudades fueron llenas, abarrotadas del pueblo preparándose a las luchas, preparándose cimentándolas mucho más. En este caso también fue la particularidad del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, quien al frente de los caminantes llegaba hacia la Plaza de Bolívar y allí en una de sus palabras dice: la respuesta del pueblo es su propio poder de decidir en un Estado, en una nación soberana. Porque fue muy contundente allí los llamados de atención que le hizo también al uno y al otro. Escuchémosle pues en un breve recorte de lo que hemos logrado hacer. Lo que hemos entonces visto es un estrangulamiento, el intento de estrangular la voz de la libertad y la soberanía de Colombia y a su interior por los mismos políticos plañideros amigos de la Junta del Narcotráfico, tratar de estrangular las reformas democráticas que la sociedad colombiana votó en mayoría en el 2022. La reforma a la salud quieta ya, arrinconados los decretos por jueces a los cuales no les gusta que logremos que los niños mueran menos en Colombia. Oh, aquí decimos, basta ya. La respuesta propia de un pueblo ya no es suplicar, suplicamos demasiado. La respuesta de un pueblo es su propio poder, el de decidir en un Estado y en una nación soberana. Ese Congreso que saldrá elegido, no el actual, no confunda la prensa desinformadora y los políticos que no han podido entender nuestra propuesta. Es el nuevo Congreso elegido por el pueblo de Colombia el que tendrá en sus manos el 20 de julio del año entrante las firmas y el proyecto de ley hecho por el pueblo, ojo, no por cualquier ministro, porque nosotros no sustituimos la voluntad popular, sino no sería poder constituyente, sería poder del ministro o del presidente, y aquí se trata del poder del pueblo, se trata que el presidente sí convoca públicamente a que el pueblo mire su propio poder, lo acaricie y lo utilice, porque no hay más caminos, porque ya la oligarquía cerró todos para que las reformas democráticas no fueran. Ahí tenían pues un ligero resumen de lo que hizo, de lo que dijo ese pasado 24 en la Plaza de Bolívar Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de los colombianos, refiriéndose también a la constituyente, sí, pero esta constituyente tendrá que ser convocada en el próximo Congreso, no en el actual, es en el próximo, pero en el próximo tiene que garantizar mi pueblo que elija mayorías. Esto no se queden esperando que solamente el presidente haga, pues tiene que haber la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara. Ojo, papá, pues, entonces, ¿por quién vota? Vamos a ver si como ronca duermen. También mientras esto ocurre, antecitos de eso, allá en la ciudad de Medellín, las autoridades que son tan eficientes para unas cosas y tan malas para otras, y los abogados para interpretar el mismo artículo para determinadas cosas, entonces se da la hazaña judicial. Esta vez guapote los estados judiciales contra nuestro corresponsal, amigo, compañero Saúl Ignacio Peláez, desalojándolo, profiriendo el fallo allá en el tribunal para desalojarlo, y lógicamente esto era pelea de tigre con burro amarrado. Perdió nuestro compañero, nuestro amigo y nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez, pero ánimo, ánimo Saúl, que seguro en mi pueblo va a estar muy pendiente de usted y también estará pendiente y le estará colaborando en lo que humanamente se pueda. Así nos lo hace saber mismo Saúl. Escuchémosle pues. Buen día, amable audiencia. El día 17 de octubre, en lo que respecta a este servidor, fue un día muy difícil, un día de ingrata recordación por una sencilla razón. Este servidor fue desalojado de su residencia por intermedio de un juez de la República
más exactamente la jueza 30 de reparto de la ciudad de Medellín, que adelantó la diligencia de desalojo en la calle 4, número 7947, sector de Balcones de la Serranía en el barrio Belén Rincón, una diligencia que duró aproximadamente algo más de 2 horas, en donde estuvieron los abogados de la parte demandante, mi abogado representante, el personero delegado y algunas otras personas. No se pudo llegar a ningún acuerdo en el sentido de postergar la diligencia al menos 8 días más. Nuestro abogado representante hizo todo lo humanamente posible desde la función del derecho, con medidas cautelares en acción de tutela, con interposición de la diligencia y con acciones de nulidad, que aún están en camino en este momento. Pero sin embargo la diligencia se llevó adelantada y a partir de ese día este servidor ya no está residenciado en ese sitio de residencia. Y esta residencia se pone a merced de la movida inmobiliaria, de la especulación inmobiliaria que vive no solo la ciudad de Medellín, sino muchas tantas ciudades del país. Y al momento estamos pendientes de conseguir otro lugar nuevo en donde estar, con sus respectivas cosas, con sus respectivos materiales, y este cuerpo tan bello, tan significativo, y por el momento todo eso último por resolverse. El Altísimo lo agradezca, que muy pronto eso se puede dar. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Triste, aberrante esta situación que vive nuestro pueblo, cómo ahí sí operan tan rápido, tan plazas, son tan eficientes, entre comillas, los jueces y demás. Eso sí, cuando es para garrotear a nuestro pueblo, pero además garrotear injustamente, porque es que aquí no es como al culibajito, ¿no? Que las pruebas sobran, pero entonces porque una prueba no fue bien recaudada, entonces lo declaran. No, claro que tampoco es que hayan declarado inocente a ese personaje. Pero en este caso a nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez sí de una vez se sentaron, de una vez fallaron y de una vez desalojaron. Ah, qué bacanería, ¿no? Bueno, y mientras tanto también por el lado de Argentina, el presidente allá anuncia privatizar las grandes energéticas. Oiga, esto sí es el gusto. Claro, ya se sabe por qué. Es que con la privatización se va mucho billetico para el bolsillo. Ay, dígame en otra cosa. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Hola audiencia. El gobierno de Milei, el títere de las corporaciones, acaba de anunciar la privatización de las grandes hidroeléctricas nacionales, que se suma a la de la empresa que controla la generación energética de las centrales atómicas y desactivó las investigaciones y desarrollo de las pequeñas centrales modulares que competían con la tecnología yanqui. Además, acaban de anunciar, en medio del aumento de la inflación, el crecimiento del desempleo, la caída del consumo y el continuo cierre de empresas dedicadas al mercado interno, que aplicarán, luego de las elecciones de la próxima semana, una profunda reforma laboral donde se quitarían derechos eliminando convenios colectivos, flexibilizando las normas laborales, autorizando la jornada laboral de 13 horas y facilitarían los despidos. Todo en medio del escándalo de la influencia de narcotraficantes en las elecciones de candidatos de la mileísta La Libertad Avanza. Ahora, una candidata senadora había sido detenida años atrás en Estados Unidos por tratar de ingresar 4 kilos de droga a dicho país. Todo parte de los acuerdos con el gobierno de Trump, mientras el encargado de la embajada norteamericana en Buenos Aires,
Barry Bennett, reunía a un sector de diputados dialoguistas con el gobierno, tanto radicales como peronistas y macristas, para que acompañen al gobierno en una clara intromisión en la política argentina. No fue la única. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos literalmente ha tomado la conducción política del Ministerio de Economía e interviene en el mercado de cambios comprando pesos y vendiendo dólares con el objetivo de mantener la cotización de la moneda verde, lo que no acaba de lograr ante un mercado volátil y la gran fuga de capitales. Mientras, Scott Bennett anuncia el rescate total del programa de Milei y chantajea al electorado, diciendo que la ayuda financiera llegará si Milei gana las elecciones de la próxima semana, anunciándolo esto como jefe de la campaña electoral. Una ampliación de los acuerdos a los que llegó el psiquiátrico presidente con Trump a los 20.000 millones de dólares del swap acordados en la reunión, suma ahora otros 20.000 millones. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Esto se enciende la llama de la lucha, porque esto, hágale, don Mileicito, que su peluquita le está quemando las neuronas hace mucho rato, sí. Tan se la está quemando que no alcanza a captar lo que ocurre en Hermana República de Ecuador. Las movilizaciones allá en el Perú, también en Bolivia y todas las cuestiones. Lo que se está dando en Colombia lo vimos este pasado 24 de octubre en mi querida Colombia, ya en apoyo, no en protestas contra el gobierno, y no, más bien en apoyo, y lo que está ocurriendo en Hermana República de Venezuela, donde las armas están bajando al pueblo para defenderse, que es lo que tendrá que hacer todos los pueblos progresistas, incluido mi querida Colombia, que las armas lleguen al pueblo, porque esto no puede seguir siendo que únicamente una editorial contra el imperialismo diciendo basta ya, el trompudo va a insultar al presidente Petro Urrego. No, esto tiene que pasar a otra acción más fuerte en defensa de la soberanía de nuestro pueblo, de nuestra nación. Sí, señores, pero esto coordinado lógicamente con los organismos de seguridad, las tropas, los estados judiciales. Bueno, los estados judiciales aquí no les importa mucho, pero sí con los organismos de seguridad, el ejército y la policía, el pueblo aliado para defender a nuestro pueblo. Gracias, Alberto. Tarjetón. En este tarjetón yo ocupo el centro. Y les pido por favor que marquen con una X, en mi caso para entrar por la puerta que ustedes ven allá al fondo, que es la del Palacio de Nariño, yo seré el continuador de la labor de nuestro hoy presidente Gustavo Petro. Muchas gracias. Hola, soy Luz Estela Díaz, actual edilesa de la localidad de Kennedy y precandidata a la Cámara de Representantes por Bogotá. Quiero contarles cómo me van a encontrar en el tarjetón para la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre, marcando el número 12. En tu puesto de votación pide el tarjetón Pacto Histórico por la Cámara de Representantes por Bogotá, donde encontrarás mi nombre, Luz Estela Díaz Arévalo, número 12. Recuerda, marcar con una X, Luz Estela Díaz Arévalo, número 12. Mientras esto ocurre en Puerto Rico, los boricuas se enfrentan a una campaña de desinformación, estigmatización contra la clase trabajadora, particularmente contra los de la industria energética. Sí, el pueblo boricua trae una difícil situación, así nos lo hace saber nuestra corresponsal, Berta Lluverse. Sí, adelante, Berta. Días, audiencia. La intensificación del modelo neoliberal y colonial se manifiesta en Puerto Rico de muchas formas, en contubernio con figuras políticas y de la prensa subordinada a esos intereses. Esta semana hemos visto en los medios la proliferación de terribles mentiras y difamaciones en contra de la clase trabajadora boricua, especialmente de la industria energética. Esos trabajadores que por años sirvieron a nuestro pueblo, en muchas ocasiones arriesgando sus vidas para brindarle al pueblo luz, hasta en los rincones más recónditos de nuestro archipiélago. Muchos perdieron sus vidas en ese intento. Pero ahora con la privatización de la energía, esos mismos trabajadores han sido desplazados de sus puestos, sustituidos por extranjeros que no conocen nuestro territorio de montañas y cuerpos de agua difíciles de accesar.
Pero lo peor son las compañías privatizadoras corruptas y mafiosas que generan la energía y la distribuyen. Las extranjeras Genera, cuya matriz es New Fortress, que por cierto está en bancarrota, y la incompetente Luma Energy para la transmisión y distribución de la luz. Se privatizó con la excusa de que abarataría el costo. Sin embargo, desde que comenzaron, los aumentos han sido continuos. El colmo ha sido que el gobierno hace ya años dejó de pagar su parte obligada a las pensiones de los trabajadores de la que fuera la Autoridad de Energía Eléctrica Pública, que ahora está privatizada. Así que al descapitalizarse el fondo de pagos de pensiones, la privatizadora, con el aval del gobierno, ha impuesto un recargo a la factura para el pago de las pensiones, aumentando aún más los pagos de luz. El sindicato UTIER ha sometido propuestas para financiar las pensiones, pero el gobierno las ha ignorado. Prefirió montar una campaña de odio hacia los trabajadores, utilizando los medios televisivos y radiales que se han prestado, intentando dividir al pueblo para que culpen a los trabajadores y no al gobierno corrupto y las privatizadoras. Pero esta semana uno de esos programas que invitó a Ricardo Santos Ramos, expresidente del sindicato UTIER, recibió una sorpresa cuando éste valientemente le contó las verdades sobre la corrupción y el contubernio de los medios al satanizar a los trabajadores. Dio cátedra de lo que hay que hacer con estos medios. Fue un acto de dignidad al cual el presentador del programa no tuvo forma honesta de contestar, quedando en evidencia la complicidad de los medios. Que viva la clase trabajadora boricua, la privatización fracasó, cancelen los contratos ya. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Eso demuestra, querida audiencia, y allá los boricuas, los hermanos boricuas, que la lucha sí tiene efectos y que es preferible luchar, arrodillarse como pretenden algunos, que dicen que la cuestión de las amenazas del trompudo contra Petro es porque Petro le reposta. indignante postura esa, la de los que hacen los comentarios. No, quieren entonces es que el amo golpea al esclavo, entre comillas, porque aquí no hay esclavo, Petro no es ningún esclavo del imperialismo norteamericano, se calle, muestre sumisión. No, antes Petro se metió allá en Altamar también a ver a dónde era que estaba llegando don Trompudo, carajo. Y no es solamente contra Petro, es que es contra el pueblo colombiano. Los boricuas han demostrado que han detenido por lo menos por este momento esa parte de estigmatización y toda contra los trabajadores del país, de Puerto Rico y sobre todo contra los de la industria energética. Gracias Berta Yuberchechi. Y en Colombia nos regresamos a Colombia, donde de nuevo las protestas allí en Medallo. Allí se hicieron sentir ya los trabajadores de una empresa, la empresa de la familia ACT. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl, allá en Medellín. Buen día, amable audiencia. La gente de Sinaltrafamilia programó un mitin de protesta en inmediaciones de la planta de productos Familia City, sede de Medellín, en la autopista sur, durante 28 horas a partir del martes 21 de octubre, en horas de la mañana, eso de las 11 aproximadamente, y concluyendo la misma antes de las 5 de la tarde del 22 de octubre. El fin de este mitin de protesta durante esas 28 horas fue varias situaciones en las cuales las directivas del Grupo Familia City no estaban cumpliendo las prerrogativas que exigían los trabajadores, sobre todo la convención colectiva, sobre todo la reducción de la jornada laboral, sobre todo una mejor remuneración de las horas extras y sobre todas las cosas llamando la atención por la despedida de un grupo de trabajadores importantes, tanto en la sede de Medellín como en la sede de Guachené, como en la sede de Cajicá, y algunos desmanes de la organización al interior de la planta en el municipio de Río Negro. Todos estos puntos, como lo diría Hermes Gómez, el presidente nacional de Sinaltrafamilia, son muy importantes
y sobre todo porque la multinacional Essity, como todas las multinacionales, no han hecho sino agosto con las empresas colombianas para llevarse sus ganancias a otras partes, no invertirlas en Colombia y sobre todo para hacer la vida imposible a los trabajadores y a los empleados. Y quienes fueron despedidos, hay la exigencia de que sean vueltos a reintegrar y lamentablemente están esperando en las casas, pero sin ningún tipo de prerrogativa, porque fueron retirados por pertenecer a una organización sindical de base. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Oigan, este carajo dice que coartando el derecho a la organización sindical, pero el pueblo le demuestra que eso no es así, que por ser muy alcalde no va a decidir el tipo de organización o desorganización de mi pueblo, no, este se organiza. El pueblo para organizarse y exigir sus derechos no necesita licencia, señor alcalde, o ningún gobernante en ninguna parte del mundo. El pueblo lo decide, el poder está en el pueblo y el pueblo es soberano. Así de sencillo, así de sencillo. Mientras tanto, gracias Saúl. Mientras tanto, en el departamento de Cundinamarca ocurrió una situación de emergencia que abarcó varios municipios a la vez esta semana, como fueron los municipios de Medina, Subachoque, Silvania, Fusagasugá, Cogua, Villeta, Tabio, Caques, Achipaque, Quetame, entre otros. Fue una situación difícil de emergencia invernal y así nos lo hace saber nuestra amiga en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aida Trujillo Laguna. Adelante, Aida, la escuchamos. De la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, emitió un nuevo reporte sobre las emergencias registradas en distintos municipios del departamento como consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas. Así lo manifestó Jorge Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca. Bueno, hemos tenido 2 días de fuertes lluvias, especialmente concentrados en municipios de la provincia del Sumapaz, Gualibá y Sabana Norte. Allí hemos tenido bastantes complicaciones, especialmente hay que denotar lo sucedido anoche en el municipio de Medina, en donde crecientes súbitas afectaron varios centros poblados. La vía de ingreso desde la marginal de la Selva al municipio está totalmente colapsada y tenemos también municipios como Cogua, Subachoque, Fusagasugá, Silvania gravemente afectados. Bueno, pues tenemos una afectación grande, más de 800 metros cúbicos que vienen ya depositados en la vía. Esto fue un movimiento en masa que generó esta perturbación a la movilidad. Hoy tenemos allí maquinaria del municipio y del ICU, que es nuestro Instituto de Infraestructura, removiendo todo este material. Hemos tenido situaciones lamentables como en el municipio de Villeta, en donde colapsó la estructura de un centro deportivo. Afortunadamente no tuvimos ninguna repercusión en cuanto a afectaciones a pobladores, y también el centro hospitalario gravemente afectado. Las afectaciones ascienden a 150 millones de pesos. Esperamos, junto con la gerencia del hospital y la Secretaría de Salud, corresponder con estos gastos para volver a tener tranquilidad en la atención hospitalaria. Bueno, en Subachoque tenemos específicamente una creciente súbita que viene desde el páramo de Guacheneque y que generó afectaciones en diferentes puentes. Y de notar en la vía al llano, especialmente tenemos en el sector de Quetame, vía puente Quetame, que recordarás en la pasada emergencia invernal colapsó su ingreso, pues en este momento el acceso humanitario que tenemos habilitado, pues también está sufriendo afectaciones. Estamos rehabilitando ese corredor humanitario ahora en plenas horas de la mañana para que tanto el transporte de pasajeros como el transporte de carga pueda seguir transitando en este corredor. La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres reiteró el llamado a los municipios para mantener sus consejos de gestión del riesgo activos, también reportar de manera oportuna cualquier emergencia y fortalecer las medidas preventivas ante la continuidad de las lluvias en gran parte del territorio cundinamarqués. Y recuerden, desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona a las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, Aiza.
Muchas gracias, Ana. Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca. Nos trasladamos nuevamente para Medellín, donde entonces también el alcalde pretende allí privatizar todos los servicios públicos de Medellín. De nuevo, nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez, que está en la juega a pesar de la difícil situación que está viviendo en este momento, está muy pendiente de lo que allí ocurre. Escuchemos, pero esta iniciativa parte desde el Consejo. En el Consejo es donde están metiéndole, pero allí está metida la mano del alcalde. Buen día, amable audiencia. El 24 de octubre a las 9 de la mañana se realizó en el Consejo Distrital de Medellín la sesión ordinaria, como siempre, pero en este caso el tema central de esa sesión ordinaria es la posible privatización de las empresas públicas de Medellín, EPM. Allí en la misma sesión ordinaria intervino durante varios minutos el gerente de las empresas públicas de Medellín, John Maya Salazar. Luego intervinieron todos los ciudadanos y finalmente intervinieron todos los concejales en función de aclarar muchos detalles sobre las ventas que se iban a realizar de activos que ya no eran útiles para la inversión del grupo EPM, y aparte de eso muchas versiones relacionadas con el sí y con el no de esa privatización. Recordemos bien que esta privatización de las empresas públicas de Medellín se viene hablando desde la primera alcaldía popular, cuando Juan Gómez Martínez fue su primer alcalde por elección popular, y que hubo varios momentos en los cuales, como por ejemplo en 1993 se intentó vender las empresas varias, y luego en el 2006 con la decisión del tema de las telecomunicaciones convertido en UNE y finalmente vendido a la multinacional Tigo. Han sido todos los zarpazos posibles para poder realizar esta acción. Cada alcaldía, cada consejo municipal y distrital han intentado en lo posible y sin mucho éxito por la oposición de la ciudadanía estos intentos de privatización, y de todas maneras parece que en esta última versión de esta alcaldía con Federico Gutiérrez lo van a intentar a sangre y fuego, pero la oposición de toda la ciudadanía de Medellín y sus alrededores va a ser muy fuerte. Amanecerá y veremos, porque van a seguir muchos capítulos más. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Llevan varias alcaldías, varios consejos intentándolo, pues, lógicamente que no lo van a conseguir. Gracias, Saúl, allá en Medellín, por mantenernos informados. Tarjetón. En este tarjetón yo ocupo el centro y les pido por favor que marquen con una X. En mi caso, para entrar por la puerta que ustedes ven allá al fondo, que es la del Palacio de Nariño, yo seré el continuador de la labor de nuestro hoy presidente Gustavo Petro. Muchas gracias. Hola, soy Luz Estela Díaz, actual edilesa de la localidad de Kennedy y precandidata a la Cámara de Representantes por Bogotá. Quiero contarles cómo me van a encontrar en el tarjetón para la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre, marcando el número 12. En tu puesto de votación pide el tarjetón Pacto Histórico por la Cámara de Representantes por Bogotá, donde encontrarás mi nombre, Luz Estela Díaz Arévalo, número 12. Recuerda, marcar con una X, Luz Estela Díaz Arévalo, número 12. Tarjetón. En este tarjetón yo ocupo el centro y les pido por favor que marquen con una X. En mi caso, para entrar por la puerta que ustedes ven allá al fondo, que es la del Palacio de Nariño, yo seré el continuador de la labor de nuestro hoy presidente Gustavo Petro. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos ahora con las semifinales de la Copa Colombia, Copa Libertadores y Copa Suramérica, también al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio
Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. Ya se definieron las semifinales de la Copa Colombia 2025 con los partidos que estaban pendientes en su parte definitiva, como en el caso de Atlético Nacional contra Once Caldas, con triunfo para el elenco verdolaga por 2-0 y con un agregado final de 3-0. Atlético Nacional será semifinalista contra América de Cali. Deportivo Pereira, por su parte, le ganó 1-0 a Envigado Fútbol Club, pero en la tanda de los tiros libres desde el punto penalti, Envigado Fútbol Club sacó la serie adelante por 2-1 y será el otro semifinalista que disputará ese partido contra Deportivo Independiente Medellín. Partidos que se jugarán durante el mes de noviembre. Pasando a la Copa Libertadores y a la Copa Suramericana, tenemos varios resultados ya listos de esas semifinales, como por ejemplo el empate Independiente del Valle contra Atlético Mineiro a 1-1 en el partido de ida. Lo mismo el empate de Universidad de Chile contra Lanús de Argentina. Y se destaca también en la Copa Libertadores el triunfo por 1-0 de Flamengo sobre Racing Club de Avellaneda y el triunfo contundente de Liga Deportiva Universitaria de Quito 3-0 a Palmeiras ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito, con una figuración importantísima de Gabriel Villamil, autor de 2 de los 3 goles. Estos partidos de vuelta se jugarán la próxima semana para definir las finales a partido único en el mes de noviembre. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saulito. Y así, querida audiencia, vamos llegando al final de esta emisión. Nos vemos en una próxima oportunidad, así ya saben, que no se nos pierdan, que nos vamos a ver. Y recuerden que este domingo 26 a participar en la consulta que está haciendo el Pacto Histórico, aunque con muchas dificultades, porque en el Consejo Nacional Electoral se inventan todas las artimañas para impedirlo. Entonces, por ejemplo, no llevando mesas a la mayoría del sector rural para impedir la participación, la decisión del pueblo rural también. Y en las ciudades, pues no llevando a todos los puntos de votación con el pretexto de que no van a ser muchos los electores. Eso al presidente del Consejo Electoral o el de la registraría, a ellos no les importa. Dejen si el pueblo llega o no llega. Eso lo miraremos por la tarde del día 26. Este 26, entonces ya saben, a decidir allá en las urnas, votando por los candidatos de la consulta Pacto Histórico, Iván Cepeda y Carolina Corcho, y también para el Senado y Cámara de Representantes. Así pues, que entonces nos estamos despidiendo, nos vemos en una próxima oportunidad. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.